Lo primero, nosotros utilizamos una metáfora en el documental que tiene que ver más con pensar en una olla a presión, ¿no? Y quizás con el 2001 como ese momento donde la olla explota, estalla, ¿no? O se destapa. ¿Qué te parece como metáfora para pensar el 19 y 20 una olla a presión? Sí, me parece bueno porque fue una progresiva acumulación de energía comprimida y en un momento la gente rompe las barreras que tenía, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquella época el neoliberalismo parecía invencible y seguramente no se hubiera podido vencer gradualmente. Vencer, digo, agrietar, deslegitimar, ¿no? Uno piensa que esas cosas son imprevisibles, pero creo que esa imprevisibilidad justamente tiene que ver con el éxito que tuvo el 19 y 20, porque para mí es exitoso, capaz que estoy equivocado. ¿Qué definición darías vos si tuvieses que caracterizar al 19 y 20? ¿Qué fue para vos ese contexto? No solo los 2 días, pero sí, fundamentalmente ese momento bisagra. Bueno, a nivel de lo que fue en el momento, yo creo que es un estallido, como decís lo de la olla a presión, pero también fue un levantamiento, fue un ya basta, fue un no va más, Yo en su momento pensé que era como una insurrección, pero a veces la palabra insurrección a la gente le suena como algo que es la toma de algo, pero bueno, tuvo un carácter insurreccional, un levantamiento. Cuando decimos argentinazo decimos un levantamiento. Fue un levantamiento que dijo, hasta aquí hemos llegado, empieza otra historia. Y me acuerdo que en aquella época de Genaro dijo, se terminó la dictadura el 19 y 20, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay. ¿En qué sentido? Es una bisagra, es un quiebre del tiempo y empieza otra cosa. Esa otra cosa la estamos viendo, la derecha está desarticulada, no puede volver, el neoliberalismo sigue pero bajo otra forma, con otras. Uno dice, yo soy crítico de las políticas sociales, bueno, pero hay un nivel de políticas sociales que nunca había habido. Entonces, aunque a mí no me guste lo que hay, debo reconocer que comparado con lo que había, es muy distinto. Y hubo también una caracterización del contexto post-19 y 20 en términos de un proceso o la emergencia o visibilización, depende cómo uno lo mire, de una nueva forma de hacer política. ¿En qué vos detectás en Argentina esa reinvención de la política? Yo lo detecto sobre todo a nivel de los emprendimientos, de las cosas micro que hacen los movimientos en los territorios. Los comedores, los jardines, los bachilleratos, las panaderías, toda esa cantidad de cosas que la gente dice, bueno, si me dan bien, pero si no, yo tengo capacidad de hacer. Entonces, desde el comienzo, desde lo chiquito, es una nueva forma de hacer las cosas. Antes demandábamos solo, ahora también demandamos, pero además hacemos. Y la pucha, ponerse a hacer con tus manos cosas que ya llevamos 10 años, recuperar una fábrica y mantenerla 10 años, abrir un galpón y hacer lo que sea y mantenerlo 10 años. Son muchas iniciativas, si las cuantificáramos serían miles. Entonces, eso es una forma nueva de hacer política. Y además es interesante porque no se quedan en eso, ¿verdad? La fábrica recuperada va a más. El emprendimiento en el barrio, el bachi, es una nueva forma de enseñar, pero además es una nueva forma de acumular fuerza popular, de construir poder popular. Sí, hay formas nuevas de hacer política. En lo macro capaz que se nota menos, pero incluso los políticos progres han tenido que hacer otro discurso. Han tenido que, cuando Kirchner descuelga el cuadro de los militares genocidas, está mandando un mensaje de que entendió ese cambio del 19 y 20. Entonces, no me importa quién lo haga. Creo que hay gestos, hay actitudes que muestran que hay un estilo de hacer política distinto. Micro y en muchos casos también macro. El 2001 es algo que a nivel regional también marca fuerte, ¿no? No solo sí. El 19 y 20. ¿Vos cómo verías a nivel regional el enmarcamiento del proceso de 19 y 20? Y mira, estos días se puso en marcha la CEAL, que es una OEA de toda América sin Canadá y Estados Unidos. Eso hace 10 años con Bush era impensable, nadie se le podía pasar por la cabeza. La UNASUR, el Consejo de Defensa Sudamericano, el Banco del Sur. Yo no digo que eso sea la emancipación ni que sea el no va más,
pero hay cambios importantes. Y esos cambios, sin cosas como el 19 y 20, sin levantamientos como esos, hubieran sido imposibles. Entonces, sí, estamos en otro continente, en otro mundo, en otra América Latina, y esto es muy feliz, yo soy muy feliz de eso. Evidentemente, alguien puede venir y decirte, bueno, pero no es todo lo que queríamos. Sí, no es todo lo que queríamos, y capaz que no es lo que queremos como objetivo final, pero hemos dado unos pasos muy serios. Y en términos de debilidades, flaquezas, quizás errores de los movimientos sociales en general, de las organizaciones post-2001, ¿qué balance o qué te parece que habría que replantearse? Y yo creo que nos queda tender más puentes con otros grupos, con otros colectivos, ser menos susceptibles de las diferencias que hay con el otro. No digo para crear la gran unidad, pero coordinar más, intercambiar más. Creo que eso por un lado. Y por otro lado, creo que a veces nos cuesta llegar a nuevas gentes, ¿no? A veces nos conformamos con la gente que tenemos o con los emprendimientos que hay, pero siempre hay otra gente que se está incorporando, jóvenes nuevos, camadas nuevas, y eso a veces, y es natural, es la inercia de las cosas, te cuesta llegar a más sectores, profundizar el trabajo, ¿no? Yo diría que son las dos cosas así en una primera instancia que se me ocurren que son necesarias. Pues otra cuestión por ahí importante, dos conceptos o nociones que no son nuevas pero que irrumpen con fuerza en el 19 y 20, que es por un lado la autonomía y por el otro la construcción de poder popular. Si podés decir algo al respecto. Sí, yo creo que la autonomía es una conquista. Las organizaciones antes se definían como autónomas del Estado, los partidos, los sindicatos y la Iglesia. Eso está, creo que bastante consolidado, y creo que el 19 y 20 le dio como un empujón a eso. Hoy nadie, aunque tomen decisiones favorables al gobierno, bueno, pero lo toman autónomamente. Yo en eso coincido que ya el sistema de la cooptación no funciona como explicación de las cosas. Y por otro lado, creo que la autonomía es también ir construyendo autonomía material, porque tenés emprendimientos, porque tenés educación, porque tenés salud propia. Algunas de esas cosas son con dineros del Estado, bueno, pero eso no le quita la autonomía porque vos lo gestionás y vos decidís cuándo, cuánto recibís y cómo lo utilizás. Entonces, que haya vínculo con el Estado no genera la autonomía, porque la autonomía no es una isla, no es algo puro que está en un rincón ahí incontaminado. La autonomía puede tener relaciones con otro tipo de cosas, igual ser autonomía. Y creo que el poder popular, si nosotros pensamos en el poder popular como un poder ya constituido, digamos, los caracoles o la Junta de Buen Gobierno, bueno, sí, se ha avanzado muy poco. Pero si uno considera que el bachillerato es una forma de poder, o sea, es un espacio en el cual vos decidís cómo educás a un montón de gente y la gente decide cómo se autoeduca. Eso es un ejercicio de poder popular. Y cuando tenés un emprendimiento productivo y cuando tenés un emprendimiento de salud y más o menos lo gestionás o lo autogestionás con los recursos que tengas, estás ejerciendo poder. No hemos construido el poder popular, bien, es cierto, pero estamos avanzando, digamos. Yo diría como que avanzamos, como que colocamos piezas de un rompecabezas, ¿no? Tenés una aquí, tenés otra por allá, bueno, probablemente en el próximo empuje podamos poner muchas más piezas sobre la mesa, pero yo creo que ya hay algunos imaginarios tendidos sobre el escenario. Nos imaginamos que un poder popular sería más de lo que tenemos, más sólido, pero tenemos algo de lo que sería ese poder popular. Y creo que en ese sentido hemos avanzado mucho, porque antes no teníamos ninguna ficha sobre la mesa. Y esto me parece que hay que valorarlo en toda su dimensión. Yo insisto, estamos reconstruyendo estrategias que perdimos, que se nos vinieron abajo en la crisis del socialismo real, que yo no simpatizaba con ese socialismo, pero que nos afectó a todos. Y la estrategia no se construye de un día para el otro, es un proceso de construcción. Hubo que pasar antes para tener estrategia por las revoluciones de 1848, por la Comuna de París, por la Revolución Rusa, para ir tomando forma una estrategia. Fueron 80, 100 años de la Revolución francesa. Bueno, y hoy en 2 días no vamos a reconstruir algo que se nos vino abajo. Y bueno, y sí, pero hemos avanzado mucho, hemos avanzado montones. Por último, ¿te acordás de alguna anécdota, algún cantito, alguna pintada, algún graffiti, algo que tenga que ver
no solo con el 19 y 20, sino en general con ese momento que se vivía en Argentina, Sí. fines de 2001, 2002, algo como para compartir. Yo hay dos cosas que las tengo muy presentes. Una, las madres, el 20 de mañana, cuando no se sabía si de la Rúa se iba a ir o no, cuando había mucha bronca, pero las madres fueron solitas a la plaza a las 9 de la mañana y las cagaron a gases y las sacaron de la plaza a golpes y las mujeres resistieron ahí. Y eso yo creo que fue un campanazo, un llamador para decir, si las viejas están ahí jugándose, esta es la pelea de ellas y tiene que ser la nuestra. Digo, no, yo creo que eso imantó a mucha gente, como que le dijo, si las viejas están ahí, tenemos que salir, ¿no? Y después otra cosa que yo no la viví, pero me la contaron, un piquetero en los alrededores, por la Diagonal, cerca de Plaza de Mayo, de un MTD, tirando piedras con el pañuelo, y por ahí baja una piba de una oficina con sus tacos, con su carterita, y agarra una piedra y se pone a tirar. Entonces, lo que me decía este pibe, en ese momento las clases o las diferencias entre nosotros se disolvieron. Qué lindo, las viejas resistiendo y la gente disolviendo sus diferencias y peleando todos, ¿no? Creo que son cosas muy lindas que pasaron.